Desde hace siglos, en pequeñas capillas olvidadas y grandes catedrales del mundo, algo imposible ha ocurrido. Hostias que sangran, vino que se convierte en sangre real, tejidos humanos hallados en lo que debía ser solo pan y vino, milagros divinos o enigmas que la ciencia aún no puede explicar, analizados por médicos forenses, cardiólogos y expertos en ADN. Todos llegaron a la misma y aterradora conclusión. Lo que late en esas hostias es un corazón humano y está vivo. Prepárate para descubrir los casos más impactantes, los análisis más inquietantes y los testimonios que cambiaron vidas para siempre. Esto no es un mito, no es leyenda, esto es real. Milagro número 1. El milagro que hizo temblar la fe y luego la confirmó. Hace más de 1000 años, en un pequeño monasterio de la ciudad del Anciano, al sur de Italia, vivía un monje de la Orden de San Basilio. Este hombre, como muchos otros religiosos de su tiempo, dedicaba su vida a la oración, la enseñanza y la celebración de la Santa Misa. Pero en el fondo de su corazón había algo que lo atormentaba, una duda persistente. A pesar de su vida piadosa, no podía dejar de cuestionar lo que todos los días repetía en el altar, que en la consagración el pan y el vino realmente se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Era una duda silenciosa que lo quemaba por dentro, pero que jamás se había atrevido a confesar. Una mañana, mientras celebraba la Eucaristía como siempre, algo extraordinario ocurrió. Al pronunciar las palabras de la consagración, la hostia que tenía en sus manos comenzó a transformarse ante sus ojos incrédulos. Dejó de ser pan y se convirtió en un fragmento de carne viva, y el vino del cáliz, tranquilo hasta ese momento, se volvió sangre espesa y roja que comenzó a coagular. El monje quedó paralizado. Su duda, la que tanto lo había atormentado, había sido respondida de la forma más impactante posible. Llamó a los demás monjes, quienes también presenciaron el milagro con asombro. Nadie pudo negar lo que veían. La carne tenía color, textura, parecía incluso palpitar. La sangre se dividió en 5 coágulos, perfectamente formados. Los superiores decidieron conservarlo. Con el tiempo, el milagro fue trasladado a una iglesia de la ciudad, donde se mantuvo en exposición sin descomponerse, a pesar de los siglos y la falta de conservación moderna. En 1970, más de 1200 años después del milagro, el doctor Odoardo Linoli, médico forense y profesor de anatomía, fue encargado de estudiar las reliquias. Lo que encontró fue imposible de explicar por medios naturales. La carne era tejido cardíaco humano, específicamente del miocardio, que es el músculo del corazón. La sangre era del grupo AB, el mismo tipo hallado en la sábana santa de Turín. No había restos de conservantes, ni señales de falsificación, y lo más impactante, la carne todavía mostraba características de tejido vivo. Los resultados fueron verificados por otros científicos en 1981 y permanecen sin una explicación racional hasta hoy. Hoy, en la iglesia de San Francesco, en Lanciano, se pueden ver la carne y los coágulos de sangre, expuestos en una custodia de cristal. Miles de peregrinos acuden cada año a contemplar este misterio. Para los creyentes es un signo tangible de que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Para los escépticos es un enigma sin resolver.
Este milagro no solo respondió la duda de un monje hace más de 1000 años, también sigue hablando, en silencio, a todos los que buscan un signo. Milagro número 2. El milagro de Bolsena, Orvieto, Italia. Año 1263 corría, el año 1263, y un sacerdote alemán llamado Pedro de Praga viajaba a pie por Italia. Era un hombre piadoso, entregado a su vocación, pero en su interior luchaba con una sombra, la duda. No podía evitar preguntarse si, durante la misa, el pan y el vino realmente se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, como enseñaba la Iglesia. Había leído, había rezado, pero la fe no terminaba de llenar ese vacío. Lo carcomía por dentro. En su peregrinación, llegó al pequeño pueblo de Bolsena y decidió quedarse ahí un par de días. La mañana del 24 de agosto se ofreció a celebrar misa en la iglesia de Santa Cristina, una de las más antiguas del lugar. Durante la misa, Pedro comenzó con la celebración como siempre, pero al llegar al momento de la consagración, ocurrió lo inexplicable. Mientras pronunciaba las palabras «Hoc est enim corpus meum», esto es mi cuerpo, la hostia consagrada, blanca y redonda, comenzó a sangrar entre sus dedos. La sangre no era un símbolo, ni una visión, era real, cálida, densa, y comenzó a caer sobre el altar, manchando el corporal, el paño blanco donde se deposita la hostia, las manos del sacerdote y el suelo. Pedro quedó paralizado. Su duda había sido respondida, pero de una forma tan directa, tan poderosa, que lo dejó temblando. La misa se detuvo. Llamaron a los fieles cercanos y pronto toda la iglesia se llenó de rumores, suspiros y lágrimas. El sacerdote confesó públicamente su duda entre sollozos y pidió ser perdonado por su falta de fe. Las autoridades eclesiásticas locales acudieron al templo y al ver las manchas de sangre que aún seguían frescas, comprendieron que algo sagrado había ocurrido. En ese momento, el Papa Urbano IV se encontraba en la cercana ciudad de Orvieto. Al recibir la noticia, ordenó que se trasladaran las reliquias de inmediato. En una procesión solemne, el corporal manchado de sangre fue llevado desde Bolsena hasta la catedral de Orvieto. El Papa lo recibió con reverencia y, al contemplarlo, lloró en silencio. Convencido de que lo ocurrido era una señal divina, el Papa Urbano IV instituyó, un año después, en 1864, la fiesta de Corpus Christi, una celebración dedicada exclusivamente a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta solemnidad se celebra hasta el día de hoy en todo el mundo católico. La reliquia, el corporal manchado con la sangre del milagro, fue colocada en una capilla especial dentro de la imponente catedral de Orvieto, una joya del gótico italiano. Con los siglos, el milagro de Bolsena se convirtió en símbolo de fe y redención. Muchos que dudaban se sintieron tocados por esta historia. Lo que Pedro de Praga vivió fue un llamado directo, no solo para él, sino para todos los que alguna vez han dudado en silencio. La sangre en ese paño sigue allí, seca pero visible, no como una herida, sino como una huella del cielo sobre la tierra. El milagro también inspiró el arte,
Uno de los más famosos frescos que lo representa se encuentra en el Vaticano, en las estancias de Rafael. Allí, con pinceles y luz, se inmortalizó aquel momento en que la fe venció a la duda con sangre verdadera. Cada año, en Orvieto, se celebra una gran procesión con la reliquia del milagro, recordando a todos que el misterio de la Eucaristía no es solo un rito, sino una presencia viva. Hoy, siglos después, miles de fieles visitan la Catedral de Orvieto para ver el corporal. Muchos entran como turistas, pero salen en silencio, como si algo invisible los hubiese tocado. Algunos dicen que al acercarse al altar, el aire cambia y se siente una paz tan profunda que solo puede venir de Dios, porque en ese pequeño trozo de tela manchado de sangre, aún late, para muchos, el corazón del cielo. Milagro número 3. El milagro eucarístico de Santarém, Portugal, 1247. En el año 1247, en la antigua ciudad portuguesa de Santarém, vivía una mujer atormentada. Su esposo era infiel y la trataba con desprecio. Ella, desesperada y al borde del colapso, buscó ayuda, pero no en la oración, sino en la superstición. Acudió a una hechicera, esperando una solución mágica para cambiar el corazón de su marido. La bruja le prometió ayudarla, pero con una condición inquietante. Necesitaba que le llevara una hostia consagrada, robada directamente de la misa. La mujer, cegada por el dolor, asistió a misa como de costumbre, pero esta vez, al acercarse a comulgar, escondió la hostia en su velo en lugar de consumirla. Salió del templo rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Nadie pareció notarlo, pero algo ocurrió en el camino. Apenas unos pasos fuera de la iglesia, la hostia comenzó a sangrar profusamente a través de la tela. Gotas rojas mancharon su vestido. La mujer, aterrada, corrió a casa y guardó la hostia ensangrentada dentro de un cofre de madera. Esa noche, algo insólito sucedió en su hogar. Desde el interior del cofre comenzó a emanar una luz sobrenatural, intensa y cálida, como si un pedazo de cielo hubiera quedado atrapado dentro. La mujer y su esposo, despertados por el resplandor, se acercaron con temor y al abrir el cofre, vieron la hostia flotando en un charco de sangre luminosa. Ambos cayeron de rodillas, profundamente conmovidos y arrepentidos. La mujer confesó su pecado públicamente al día siguiente. El sacerdote local, al enterarse de lo ocurrido, recogió la hostia con sumo cuidado y la llevó en procesión de regreso a la iglesia de San Esteban, hoy conocida como Iglesia del Santo Milagro, en Santarém. La depositaron en una pequeña custodia y la guardaron con devoción. Pero el milagro no terminó ahí. Con el tiempo, la sangre se coaguló y la hostia quedó unida a ella, fusionadas como una sola forma incorrupta. Esta reliquia se convirtió en un símbolo vivo de fe y también de advertencia. A lo largo de los siglos, miles de fieles y curiosos han visitado la iglesia para ver con sus propios ojos el milagro. Algunos afirman haber sentido paz inmediata, otros una extraña mezcla de temor y humildad. La reliquia ha sido examinada
en varias ocasiones por autoridades eclesiásticas y jamás ha mostrado señales de descomposición. Incluso cuando la iglesia fue saqueada en el siglo XVI por herejes y la custodia robada, la hostia fue recuperada intacta poco tiempo después. Aunque el milagro no ha sido estudiado científicamente con la misma profundidad que otros, como el del anciano, la preservación inexplicable de la sangre y la hostia durante casi 800 años sigue siendo un misterio que la ciencia no ha podido explicar. Las autoridades religiosas han confirmado su autenticidad y lo consideran uno de los milagros eucarísticos más importantes del mundo. Hoy en día, la Iglesia del Santo Milagro en Santarém aún conserva la hostia ensangrentada dentro de una custodia de cristal y oro. En ciertas ocasiones, los testigos aseguran haber visto una luz suave salir del relicario, como si el corazón del milagro siguiera vivo. Cada año, en la fiesta del Corpus Christi, la reliquia es llevada en procesión por las calles, recordando aquel día en que el cielo respondió a una traición con misericordia. La mujer que robó la hostia nunca fue condenada por la justicia humana, pero su historia ha sido contada generación tras generación como un testimonio de cómo la gracia puede brotar incluso del pecado. Su arrepentimiento transformó no solo su vida, sino la historia de toda una ciudad. El milagro de Santarém no fue solo una respuesta divina a la duda o la desesperación, fue también una muestra de amor que sangra, pero que no condena, y que hasta hoy, en el corazón de Portugal, sigue latiendo con luz propia. Milagro número 4. El milagro eucarístico de Buenos Aires, Argentina, 1922, 1994 y 1996. Todo comenzó el 1 de mayo de 1992 en la iglesia de Santa María, en el barrio de Almagro, Buenos Aires. Después de la misa, un ministro de la Eucaristía encontró una hostia consagrada, abandonada en un candelabro. Como no podía volver a consumirse, según las normas litúrgicas, fue colocada en un recipiente con agua para que se disolviera, como indica el protocolo. Pasaron los días, pero la hostia no se disolvió. Al contrario, comenzó a volverse rojiza, como si sangrara. El caso fue notificado al entonces obispo auxiliar de Buenos Aires, un hombre que años después se convertiría en el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. 2 años más tarde, en 1994, ocurrió otro hecho similar en la misma iglesia. Y luego, el caso más impactante, el 15 de agosto de 1996, durante la misa vespertina, un feligrés encontró una hostia tirada en el suelo, sucia. El sacerdote, siguiendo el procedimiento, la colocó nuevamente en agua dentro del sagrario. Días después, el recipiente fue abierto y la hostia estaba impregnada de sangre y además había comenzado a transformarse en tejido orgánico. La reacción fue de incredulidad y asombro. La decisión fue no hacer público el hecho de inmediato y se conservó la muestra en secreto. En condiciones controladas, el cardenal Bergoglio ordenó una investigación científica discreta. En 1999, la muestra fue enviada, sin dar ningún contexto religioso, a Nueva York, al laboratorio del famoso Dr. Frederick Sugibe, uno de los mayores expertos mundiales en medicina forense y cardiología. El análisis reveló algo estremecedor. El tejido era músculo cardíaco humano, específicamente del miocardio, la parte del corazón que late
y da vida. La muestra mostraba células vivas y presencia de glóbulos blancos, lo cual solo es posible si el tejido está vivo o recientemente vivo. El paciente del que provenía ese tejido había sufrido una agonía intensa, como si hubiera sido golpeado fuertemente en el pecho. Cuando le revelaron al doctor Sugibe que la muestra provenía de una hostia consagrada hallada en una iglesia, el hombre quedó atónito. Dijo: "No puedo explicar cómo este tejido está vivo si fue conservado durante años". Otros análisis independientes confirmaron que la sangre era del tipo AB, el mismo que se encontró en El Milagro del Anciano, siglo VIII, Italia; El Milagro de Bolsena, la Sábana Santa de Turín. 3 continentes, 3 siglos distintos, un mismo tipo de sangre. Durante años, el Vaticano guardó silencio sobre el milagro, no por ocultar, sino por respeto a los procesos científicos y teológicos. Sin embargo, las evidencias comenzaron a circular y el caso fue incluido en la lista oficial de milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Muchos ven en este milagro una señal para el siglo XXI. En medio de un mundo incrédulo, un pedazo de pan consagrado se convierte sin explicación científica en carne viva de un corazón humano, lacerado, ensangrentado, palpitante en el misterio. El mensaje de este milagro parece claro: Cristo está vivo en la Eucaristía y su corazón sigue latiendo por la humanidad. El hecho de que esto haya sucedido en nuestra época, en una ciudad moderna y ante los ojos de la ciencia, ha hecho que miles de personas se acerquen de nuevo a la fe con asombro. Muchos afirman que este milagro no fue para los santos, sino para los que dudan. Milagro número 5. El milagro eucarístico de Tixtla, Guerrero, México, 2006, el 21 de octubre de 2006, en la pequeña comunidad de Tixtla, en el estado de Guerrero, México, se celebraba una misa con motivo de un retiro espiritual para catequistas. El evento tenía lugar en la capilla de la parroquia de San Martín de Tours, una iglesia humilde, alejada de los grandes santuarios, pero cargada de devoción. Entre los asistentes se encontraba la religiosa hermana Guadalupe, encargada de repartir la comunión. Nadie imaginaba lo que ocurriría aquel día. Durante la distribución de la comunión, la hermana Guadalupe notó que una de las hostias comenzaba a sangrar dentro de la patena, el recipiente donde se colocan las hostias consagradas. Gotas rojas brotaban de su centro como si tuviera vida propia. Atónita y temerosa, interrumpió la comunión y avisó al sacerdote celebrante. La misa fue detenida. Los presentes fueron testigos del prodigio, una hostia consagrada que sangraba visiblemente ante todos. El obispo de la diócesis, Mons. Alejo Zavala Castro, fue notificado de inmediato. Mandó resguardar la hostia y pidió que no se hicieran declaraciones públicas hasta realizar una investigación exhaustiva. El obispo solicitó ayuda a la Comisión Teológica de la Diócesis y posteriormente se inició una investigación científica internacional. Se tomaron muestras y se enviaron al doctor Ricardo Castañón Gómez, un neuropsicofisiólogo boliviano reconocido por haber estudiado otros milagros eucarísticos como el de Buenos Aires. Las muestras fueron analizadas por varios laboratorios independientes en distintos países, sin informarles que se trataba de una hostia para evitar sesgos. Lo que descubrieron fue impresionante. La sustancia rojiza no era pintura ni colorante,
sino sangre humana verdadera. El tejido analizado era músculo del miocardio, la parte que permite al corazón latir. Las células estaban en estado activo, con presencia de glóbulos blancos, lo que indicaba un tejido vivo o recientemente vivo. El ADN era de origen humano, tipo sanguíneo AB, el mismo encontrado en el Milagro del Anciano, la Sábana Santa de Turín y el Milagro de Buenos Aires. El estudio concluyó que no existía ninguna explicación científica para ese fenómeno. Era imposible crear artificialmente algo así en una hostia sin alterarla completamente. Y lo más impactante, las características del tejido indicaban que provenía de alguien que había sido sometido a una fuerte agonía, como quien muere con el corazón desgarrado. La Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano fue informada del caso y respaldó la autenticidad del fenómeno, aunque no se ha hecho una declaración de milagro de forma oficial, ya que eso requiere un proceso muy largo. El evento fue aprobado para veneración pública dentro de la diócesis. La hostia sangrante fue colocada en un relicario especial visible para los fieles y desde entonces se ha convertido en un centro de peregrinación, atrayendo visitantes de todo el país y del extranjero. Para muchos, el mensaje del milagro de Tixtla es claro. Jesús sigue presente en la Eucaristía, no como símbolo, sino como realidad viva. Su corazón sigue sangrando por la humanidad, especialmente por los más pobres y olvidados. Y no es casualidad que haya ocurrido en un lugar como Tixtla, un nombre que en náhuatl significa en la tierra húmeda, como si anticipara un mensaje divino, una tierra humilde regada con sangre celestial. A lo largo de los siglos, en distintos rincones del mundo, el pan se ha vuelto carne y el vino, sangre. La ciencia ha intentado explicarlo. La fe lo ha aceptado en silencio. Pero una pregunta permanece viva, como el tejido encontrado en esos milagros. ¿Y si todo esto es verdad? ¿Y si cada hostia consagrada no es solo símbolo, sino presencia real? ¿Y si Dios ha querido hablarnos a través de la sangre? Tal vez estos milagros no buscan asombrar, sino despertar. No buscan convencer, sino recordar que hay un misterio más grande que todos nosotros, latiendo en lo más sencillo, porque cuando lo divino se manifiesta, no pide permiso, solo deja huella. Si esta historia te tocó, déjanos tu comentario. ¿Crees en los milagros? ¿O piensas que hay otra explicación? Suscríbete para más relatos como este, donde lo invisible se hace presente.